Ese silencio de Dios que tanto te duele, no es silencio. Sé lo que sientes, clamas, ruegas, lloras en la madrugada, y la respuesta es un vacío ensordecedor. Te preguntas si tus oraciones siquiera llegan al cielo, si Él te escucha, si de verdad le importas. Pero ¿y si te dijera que has estado interpretando todo mal? Que ese silencio no es ausencia, es un lenguaje que Dios solo usa con aquellos a quienes está preparando para algo más grande. No llegaste aquí por casualidad. Dios te trajo a escuchar esto, justo ahora, en medio de tu tormenta, porque necesitas entender lo que Él te está diciendo. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte las 3 cosas que Dios te está diciendo a gritos, a través de su silencio. Si esto te está hablando al corazón, te pido algo. Deja tu like y escribe un comentario. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, sino que permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar esto hoy. Y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase: escucho tu silencio. Al escribir esto, no estás pidiendo que Él rompa el silencio. Estás declarando con fe que has aprendido a escucharlo. Es tu forma de decirle: Padre, entiendo que incluso cuando callas, me estás hablando. Capítulo 1. El lenguaje secreto del silencio. Hay noches que pesan más que otras. Noches en las que la soledad no es solo una ausencia de gente, sino una abrumadora sensación de abandono divino. Te arrodillas, con el alma hecha pedazos, y tus palabras se pierden en una habitación que se siente vacía, fría. El cielo parece de bronce, y la pregunta que quema por dentro es siempre la misma. Dios, ¿dónde estás? No estás loco por sentir esto. No eres débil por dudar. De hecho, ese sentimiento de abandono es una de las pruebas de fe más profundas que un ser humano puede experimentar. Has leído las promesas, has cantado las canciones, pero ahora, en tu realidad, en tu tormenta, esas promesas se sienten lejanas, como ecos de un Dios que habló a otros, pero que a ti te ha dejado en visto. Y es precisamente aquí, en este punto de quiebre, donde necesitas escuchar la primera gran revelación. Lo que tú interpretas como silencio, como ausencia, en el lenguaje del cielo, significa otra cosa. Significa atención enfocada. Piensa en un cirujano en medio de una operación a corazón abierto. ¿Crees que está hablando? No, está en absoluto silencio. ¿Por qué? Porque su concentración es total. Cada movimiento es crucial. Un error podría ser fatal. Su silencio no es desinterés, es la máxima expresión de su cuidado y enfoque. Lo que tú sientes como el silencio de Dios es en realidad el silencio del cirujano divino con el bisturí en la mano, trabajando en las partes más profundas de tu ser. Él está tan concentrado en sanarte, en transformarte, en prepararte, que no puede distraerse para explicarte el proceso. Job, en medio de su dolor incomprensible, lo dijo así en el capítulo 23, versículo 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Nota que no dice, me explicará mi camino. Dice, conoce mi camino. Tu silencio no es un misterio para Él. Él no está callado porque te haya olvidado. Está callado porque está trabajando. Y este es solo el comienzo. Hay algo mucho más profundo que necesitas entender, porque esto que voy a mostrarte cambiará para siempre tu forma de vivir las tormentas. Capítulo 2. La revelación escondida en el fuego. Para entender por qué Dios actúa de esta manera, necesitamos mirar su patrón a lo largo de la historia. Dios es un Dios de procesos, y a menudo sus procesos más transformadores ocurren en secreto, en silencio, lejos de la vista del público. Mira el ejemplo de José. Después de ser traicionado y vendido por sus propios hermanos, su vida se convirtió en una sucesión de silencios divinos. ¿Puedes imaginar la oscuridad fría y húmeda de esa cisterna vacía?
el eco de sus gritos pidiendo ayuda, respondidos solo por el silencio del desierto. Luego, años en una prisión egipcia por un crimen que no cometió. ¿Imaginas sus noches? Sus oraciones sin respuesta aparente, golpeando contra los muros de piedra de su celda. El silencio debió ser ensordecedor, una tortura diaria. Cada amanecer traía la misma realidad: cadenas, oscuridad y la aparente indiferencia del Dios de sus padres. Pero mientras José solo veía barrotes y sentía el peso aplastante de la injusticia, Dios estaba operando en las sombras. Estaba forjando en él el carácter, la integridad y la sabiduría de un futuro primer ministro. Le estaba enseñando administración en la casa de Potifar, le estaba enseñando a interpretar sueños en la cárcel y sobre todo le estaba enseñando humildad y perdón en el crisol del sufrimiento. El silencio no era abandono, era un aula de clases intensiva y personalizada. O piensa en el gran profeta Elías. Después de su más grande y espectacular victoria en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios consumió el altar, huyó al desierto. Estaba agotado, deprimido, amenazado de muerte y queriendo morir. Se sentó bajo un enebro y clamó a Dios, pidiéndole que le quitara la vida. Y Dios se le apareció. Pero mira cómo lo hizo. No vino en el viento violento que partía las montañas, ni en el terremoto que sacudía la tierra, ni en el fuego consumidor. Dios le habló en un silbo apacible y delicado, en un susurro casi imperceptible. Con esto, Dios le estaba enseñando una lección fundamental. Su voz, más poderosa y transformadora, no siempre es la más ruidosa o espectacular. A veces, para poder escuchar a Dios, primero tienes que sobrevivir al ruido de tu propia tormenta, al estruendo de tus miedos y al caos de tus circunstancias. Sé que esto es difícil de aceptar cuando el dolor es tan real, tan tangible. Duele profundamente sentir que estás solo en la batalla, que luchas sin apoyo celestial. Pero si has llegado hasta este punto del mensaje, es porque hay algo dentro de tu espíritu, una chispa de fe que reconoce que esto es verdad. No te rindas ahora, no cierres este video. Estás a punto de entender el propósito divino detrás de tu proceso y te aseguro que lo mejor está por venir. Para ilustrarlo de una forma que puedas sentir en el alma, usemos una de las metáforas más poderosas de toda la Biblia: la del oro y el fuego. El oro, en su estado natural, está mezclado con impurezas, con escoria que le resta valor y brillo. No se purifica con caricias ni con palabras suaves. Se purifica con fuego intenso. Imagina la escena. El orfebre toma la pieza de oro y la coloca en el crisol, un recipiente capaz de soportar temperaturas extremas. Luego, la somete al corazón del horno. El calor sube a niveles insoportables, el fuego ruge. ¿Y qué sucede dentro del crisol? El calor extremo no destruye el oro, lo libera, hace que todas las impurezas, toda la escoria, todo lo que no es oro puro, suba a la superficie, incapaz de soportar la prueba. El orfebre, con una paciencia infinita y una mirada concentrada, inclinado sobre el fuego, retira cuidadosamente esa escoria y repite el proceso una y otra vez, aumentando la intensidad del fuego cada vez. Durante este proceso, el oro no entiende nada, solo siente el calor que parece consumirlo, pero el orfebre nunca, ni por un segundo, aparta la vista. De hecho, se dice que un orfebre sabe que el oro ha alcanzado su máxima pureza cuando puede ver su propio reflejo en la superficie del metal fundido. Tu silencio, tu prueba, tu fuego, es Dios, el orfebre divino inclinado sobre tu vida. Él está en silencio, no porque sea indiferente, sino porque está absolutamente concentrado, soportando el calor contigo, con su mano firme en el proceso, quitando con amor todo lo que no le pertenece a tu verdadero yo, a la identidad que Él te dio.
Él está esperando pacientemente el momento en que pueda ver su propio reflejo, su carácter, su amor, su paciencia brillando en ti. Capítulo 3. La primera cosa que Dios te dice: estoy fortaleciendo tu raíz. Y aquí llegamos a la primera de las 3 cosas que Dios te está gritando en su silencio. Escucha atentamente, porque esto es un mensaje directo del cielo para ti, para este momento de tu vida. La primera cosa que Él te dice es: estoy fortaleciendo tu raíz, no tus ramas. En las temporadas de paz y bendición, es fácil que un árbol crezca frondoso, exuberante y lleno de hojas verdes. Sus ramas se extienden hacia el cielo, da fruto abundante y todo parece perfecto en la superficie. Para el observador casual es un árbol fuerte y saludable. Pero la verdadera fuerza de un árbol no se mide por la belleza de su follaje, sino por la profundidad invisible de sus raíces. Cuando llega la tormenta, el viento huracanado no se enfoca en las hojas. Esas las arranca sin esfuerzo. La tormenta ataca la estructura, el tronco, y pone a prueba el anclaje del árbol, sus raíces. Un árbol con raíces superficiales, por muy hermoso y grande que parezca, se derrumbará ante el primer gran vendaval. Caerá con un estruendo, revelando la debilidad que se ocultaba bajo la superficie. Dios, en su infinita sabiduría y amor por ti, permite tormentas en tu vida no para destruirte, sino para obligar a tus raíces a ir más profundo. Cuando todo en la superficie es sacudido, cuando las ramas de tu vida, tu trabajo, tus relaciones, tu salud, tus finanzas, son azotadas sin piedad, tus raíces espirituales se enfrentan a una elección crítica: romperse y rendirse, o buscar desesperadamente aguas más profundas y un anclaje más firme. El silencio de Dios en medio de tu tormenta es su manera deliberada de quitarte todos los apoyos superficiales en los que has aprendido a confiar. Él permite que las ramas se quiebren para que dejes de poner tu confianza en ellas. Te está enseñando a anclarte no en las circunstancias cambiantes, no en tus emociones fluctuantes, no en las respuestas o la aprobación de la gente, sino en la roca inmutable de su carácter y sus promesas eternas. Cada día que perseveras en la tormenta sin una respuesta audible, cada noche que clamas a un cielo que parece de bronce y aún así decides confiar, es un día en que tus raíces se hunden un poco más en el suelo fértil de su fidelidad. Estás aprendiendo a confiar en Él no por lo que Él hace por ti en un momento dado, sino por quien es Él siempre: fiel, bueno, soberano. Y una fe así, una fe forjada en el silencio ensordecedor de la tormenta, se vuelve inquebrantable. Esa es la fe que puede mirar a la montaña de la adversidad y decirle: muévete, y la montaña se moverá. Capítulo 4. Cuando la teología se vuelve realidad. Todo esto suena poderoso en teoría, pero ¿cómo se sostiene cuando la vida duele de verdad? La Biblia nos da los principios teológicos, los anclajes firmes que sostienen esta verdad en medio del huracán de la vida real. Isaías 55:8-9 nos recuerda con una claridad aplastante: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta no es una frase para desestimar tu dolor. Es una invitación a descansar en su soberanía. Mientras tú ves una tormenta que te está ahogando, Él ve un sistema de riego divino que está nutriendo y profundizando tus raíces. Mientras tú ves un final trágico, Él ve la preparación necesaria para un comienzo glorioso. Es como un niño pequeño que llora porque su padre le pone una inyección dolorosa, sin poder comprender que ese dolor momentáneo lo está salvando de una enfermedad mortal. Tu perspectiva es limitada, la suya es eterna. Otro pilar fundamental es la promesa de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate bien en la precisión de las palabras. No dice que todas las cosas son buenas o que se sienten bien. El silencio duele, la pérdida es devastadora, la enfermedad es terrible, el versículo no niega la realidad de tu dolor. Lo que promete es que el maestro artesano, Dios mismo, tomará incluso las piezas rotas, dolorosas y silenciosas de tu vida, los fragmentos de tus sueños destrozados, las cenizas de tus esperanzas, y las tejerá juntas en su telar divino para crear un bien mayor, un propósito que ahora mismo te es imposible ver. Imagina un tapiz magnífico. Si lo miras por detrás, solo verás un enredo de nudos, hilos sueltos y colores caóticos, pero por el frente se revela una obra de arte. En tu tormenta, estás viendo el reverso del tapiz. Dios está viendo la obra maestra terminada. Nada se desperdicia en la economía de Dios. Ni una lágrima, ni una noche en vela, ni una oración que creíste que no fue escuchada. Para verlo en su máxima y más cruda expresión, tenemos que volver a la historia de Job. Este hombre no solo enfrentó una tormenta, vivió un tsunami existencial. Lo perdió todo de golpe, sus hijos, sus posesiones, su salud hasta el punto de rascarse las llagas con un trozo de teja. Y lo peor de todo, durante 37 largos capítulos, Dios guardó un silencio casi absoluto, mientras Job clamaba, se quejaba, maldecía el día en que nació y desesperaba. Sus amigos, intentando ayudar, le dieron teología barata y discursos vacíos, acusándolo de pecado oculto, convirtiéndose en sal para sus heridas. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Job estaba completamente solo, gritando a un cielo de plomo que no le devolvía ni un eco. Pero cuando Dios finalmente habla, no le da a Job las respuestas que él pedía. No le entrega un informe detallado del porqué de su sufrimiento. En cambio, Dios le revela a Job el quién. Le da un tour cósmico de su poder, su soberanía, su majestuosidad incomprensible. Le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? El propósito del silencio en la vida de Job no era que él entendiera su circunstancia, sino que conociera íntimamente a su Creador de una manera que nunca podría haberlo hecho en la comodidad y la prosperidad. Job mismo lo resume al final con una de las frases más poderosas de la Biblia: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El silencio lo despojó de su religión de segunda mano, de su fe heredada, y le dio una relación personal, visceral y de primera mano con el Dios del universo. Y esta, créelo, puede ser tu historia también. Dios no ha terminado contigo. Él no te ha olvidado. Apenas está comenzando a revelarte su gloria en medio de tu noche. Capítulo 5. La segunda cosa que Dios te dice: te estoy enseñando a depender solo de mí. Y eso nos lleva directamente a la segunda cosa que Dios te está diciendo en su silencio, una lección crucial que solo se puede aprender cuando todas las demás voces se han callado y todas las ayudas terrenales han fallado. Él te está diciendo con un amor celoso y protector: te estoy enseñando a depender solo de mí. Vivimos en un mundo saturado de ruido espiritual. Hay un flujo constante de prédicas, libros, podcasts, videos, conferencias, profetas y consejeros. Y todas esas cosas pueden ser buenas herramientas y bendiciones, pero sin darnos cuenta, a veces nos volvemos dependientes de la voz de Dios a través de otros. Dependemos de la unción del pastor para sentirnos conectados, de la palabra de un profeta para tomar decisiones, del consejo de un amigo sabio para tener paz. Nos acostumbramos a que Dios nos hable a través de intermediarios, como si necesitáramos un traductor. El silencio divino es la forma radical en que Dios retira todos esos apoyos, todas esas muletas espirituales. Es como un padre amoroso que, con el corazón en la mano, quita las ruedas de entrenamiento de la bicicleta de su hijo. El niño se asusta, pierde el equilibrio, se tambalea
Quizás se cae y se raspa la rodilla. Llora y mira a su padre como si lo hubiera traicionado, pero es la única manera de que aprenda a encontrar su propio equilibrio y a pedalear por sí mismo con fuerza y confianza. Cuando Dios calla en los canales habituales, te obliga a buscarlo a Él directamente, sin filtros. Te obliga a abrir la Biblia por ti mismo, no porque el pastor te lo dijo en el sermón del domingo, sino porque tu alma tiene hambre y sabes que es tu único alimento. Te obliga a orar no por rutina religiosa, sino por pura desesperación, porque su presencia es tu única línea de vida en medio del ahogo. El silencio de Dios quema todos los puentes que te conectan a cualquier cosa que no sea Él mismo. Es doloroso, sí, terriblemente doloroso. Se siente como un abandono, pero en realidad es un acto del amor más celoso y puro. Él te quiere para sí mismo. No quiere compartir tu dependencia con nadie ni con nada más. No quiere que tu fe dependa de un sentimiento, de una persona o de una circunstancia favorable. Él quiere ser tu todo, tu roca, tu fortaleza, tu proveedor, tu sanador, tu paz, tu gozo. Y esa dependencia total y absoluta solo se forja en el fuego del silencio, cuando Él es lo único que te queda. Es allí, en esa desnudez espiritual, donde descubres que Él es y siempre ha sido más que suficiente. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto que sabes? Porque una cosa es entender intelectualmente que el silencio es un entrenamiento y otra cosa muy distinta es vivirlo en fe en la trinchera de tu día a día. Imagina por un momento que mañana despiertas y en lugar de que tu primer pensamiento sea una queja por el silencio, decides agradecerle a Dios por el entrenamiento. Que en lugar de preguntar con angustia, ¿dónde estás?, preguntas con fe, ¿qué me estás enseñando, Padre? Ese simple cambio de perspectiva es el primer paso para convertir tu prisión en un campo de entrenamiento, tu desierto en un jardín secreto de intimidad con Él. Déjame guiarte en cómo dar estos pasos, porque no es complicado, pero sí es inmensamente poderoso. Capítulo 6. La tercera cosa que Dios te dice. Estoy afinando tu oído espiritual. Llegamos ahora al corazón de la transformación, al propósito final de este proceso. La tercera cosa que Dios te está diciendo a gritos en su silencio es la más importante y revolucionaria de todas. Estoy afinando tu oído espiritual. Imagina que nunca has escuchado música clásica en tu vida. Si te llevo a una sala de conciertos donde una orquesta sinfónica interpreta una pieza compleja de Beethoven, al principio solo oirás un conjunto de sonidos, quizás un ruido abrumador. Pero si vas todos los días y te sientas a escuchar con atención, sucederá algo milagroso. Poco a poco, tu oído comenzará a distinguir el sonido melancólico del violín, del tono profundo del violonchelo. Empezarás a identificar la flauta, el oboe, los metales, la percusión. Con el tiempo, no solo distinguirás los instrumentos, sino que aprenderás a identificar los matices, las emociones, la tensión y la liberación, la genialidad detrás de la composición. Tu oído se habrá afinado. Escuchar a Dios es exactamente igual. Estamos tan acostumbrados al ruido del mundo, las notificaciones, las noticias, las opiniones, nuestras propias ansiedades y a esperar que Dios nos hable con truenos, relámpagos y señales espectaculares que nos hemos vuelto espiritualmente sordos a su modo de comunicación más habitual, el susurro. El silencio es el taller de Dios, la sala de conciertos divina donde Él recalibra tu audición espiritual. Él te está retirando del ruido para enseñarte a escucharlo más allá de las palabras audibles. Te está entrenando para sentir su presencia en la quietud de una habitación, para ver su mano en las pequeñas coincidencias de tu día, para percibir su guía en esa intuición suave, en esa paz inexplicable que llega en medio de la decisión más difícil.
Es un entrenamiento intensivo para pasar de una fe infantil que necesita pruebas constantes y milagros a la carta, a una fe madura y robusta que camina por convicción, no por vista, que confía en el carácter del que habla, aunque no escuche su voz. Y este entrenamiento no es pasivo, requiere de una participación activa y deliberada de tu parte. No es algo que simplemente te sucede mientras esperas que la tormenta pase. Es algo en lo que eliges participar cada día. Capítulo 7. Cómo aprender a escuchar el silencio. Así que, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo pasamos de la teoría a la transformación? No es una fórmula mágica de 3 pasos, sino una jornada guiada del corazón, un baile de fe con el Dios invisible. Lo primero que Dios necesita de ti no es tu fuerza, ni tu teología perfecta, ni tus respuestas, ni tu plan de 5 puntos para salir de la crisis. Es tu rendición, la rendición total y sin condiciones. Justo ahora, donde estás, te invito a que cierres los ojos por un instante. Respira hondo y dile desde lo más profundo de tu ser: Dios, me rindo mi necesidad de entender el porqué, rindo mi cronograma y mis expectativas, rindo mi frustración, mi ira y mi dolor. No entiendo tu silencio, pero elijo confiar en el que está en silencio. Te entrego mi tormenta, mi enfermedad, mi escasez, mi soledad. Confío en que estás trabajando, incluso si no puedo verlo ni oírlo. Sentir que no tienes todas las respuestas no es un fracaso, es el punto de partida de la fe verdadera. La rendición no es debilidad, es tu mayor acto de fortaleza espiritual. Lo segundo es un cambio deliberado y consciente de mentalidad. Tienes que convertirte en el guardián de tus pensamientos. Cada mañana al despertar, en lugar de que tu primer pensamiento sea otro día de silencio y lucha, tienes que interceptar esa mentira y declarar una verdad superior. Di en voz alta, aunque te sientas ridículo al principio: este silencio no es ausencia, es preparación. Mi dolor tiene fecha de vencimiento, pero el propósito que Dios está forjando en mí es eterno. Hoy elijo escuchar el susurro de Dios en medio del ruido de mi tormenta. Mi Dios es fiel y su plan es perfecto. Al hacer esto, estás reconfigurando las rutas neuronales de tu mente, estás renovando tu entendimiento para ver tu situación no con los ojos del miedo, sino con los ojos de la fe. Y tercero, una acción concreta, simple pero transformadora. Cada día aparta 5 minutos, solo 5. No para hablar, no para pedir, no para clamar, no para presentar tu lista de peticiones, simplemente para estar en silencio delante de Él. Apaga el teléfono, la televisión, la música, busca un lugar tranquilo y solo siéntate o arrodíllate en su presencia y escucha. Al principio, solo escucharás el ruido ensordecedor de tus propios pensamientos, tus preocupaciones, tus listas de tareas. Es normal, pero si perseveras, día tras día, empezarás a percibir algo más allá del ruido mental, una paz que no tiene sentido lógico, una idea creativa que no vino de ti, una fuerza renovada que no sabías que tenías, una sensación de ser amado incondicionalmente. Estás aprendiendo su lenguaje, estás afinando tu oído al susurro. Imagina por un momento el día en que mires atrás y veas este desierto con claridad. Verás que cada día de silencio fue un golpe de cincel en la mano del escultor maestro, dándote forma a su imagen. Y ese día no solo entenderás, sino que agradecerás con lágrimas en los ojos cada momento de silencio, porque te habrá llevado a conocer a Dios de una manera íntima y profunda que la prosperidad y el ruido nunca podrían haberlo hecho. Y ese día entenderás por qué Dios permitió cada lágracia, cada noche oscura, porque estaba preparando un testimonio que daría esperanza y vida a miles. Capítulo 8. Tu historia.
apenas comienza. Hoy has descubierto verdades que tienen el poder de cambiarlo todo para ti. Descubriste que el silencio de Dios no es ausencia, sino la atención enfocada de un cirujano divino. Entendiste que Él usa el silencio para fortalecer tus raíces, para enseñarte a depender exclusivamente de Él y para afinar tu oído espiritual. Has visto que tu tormenta no es un castigo, sino el taller de transformación del orfebre celestial. Y ahora quiero que escuches algo directamente para tu espíritu. No es mi palabra, sino una palabra que siento de parte de Dios para ti, que llegaste hasta el final de este mensaje porque tu alma la necesitaba. Escucha bien esto. Dios no te trajo hasta aquí, no te hizo atravesar tanto dolor, tanta prueba y tanta soledad para abandonarte a mitad de camino. Lo que estás viviendo ahora no es tu destino final, es la antesala de tu milagro, el pasillo oscuro que conduce a la puerta de tu mayor bendición. Esa prueba que parece interminable ya tiene una fecha de vencimiento en el calendario eterno de Dios. Él no ha soltado el barro. Aún estás sobre la rueda del alfarero, y sus manos firmes y amorosas te están moldeando. Y la obra buena que Él comenzó en ti, te lo promete en su palabra, la va a perfeccionar. Tu historia aún no termina, lo mejor está por venir. Vamos a orar juntos. Señor, te doy gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje hasta el final. Tú conoces su nombre, su historia, la profundidad de su dolor, su cansancio acumulado, su duda persistente. Te pido ahora mismo, Padre, que tu Espíritu Santo los abrace de una manera tan real y tangible que puedan sentir tu calor y tu presencia donde quiera que estén. Recuérdales en su espíritu que no están solos, que nunca lo han estado. Fortalece su fe para que puedan confiar en ti en medio del silencio. Transforma su perspectiva para que vean la tormenta no como una tragedia, sino como una oportunidad para crecer más cerca de ti. Y revela, Señor, el propósito glorioso que estás tejiendo detrás de escena. Dales esta noche un descanso que no han tenido en mucho tiempo, y dales la paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre poderoso y soberano de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like. Es una forma de decir amén a lo que Dios habló hoy. Y no te vayas sin comentar con fe la frase, escucho tu silencio. Al hacerlo, estás declarando que tu perspectiva ha cambiado y que ahora eliges confiar en el proceso de Dios. Quiero leer tu testimonio. Y finalmente, suscríbete al canal para recibir más reflexiones como esta. Todos los días subo contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y a entender el propósito de Dios para tu vida. Recuerda siempre esto: el silencio de Dios no es el final de tu historia, es el comienzo de tu milagro.